encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a estar haciendo un video en el cual voy a mostrar mis métodos de estudio. Es un video que me han pedido muchísimo, así que luego de la intro comenzamos. Antes de comenzar con todos los pasos para realizar un buen estudio, les quiero aclarar las siguientes cosas. Yo les voy a contar los métodos que yo utilizo y he utilizado a lo largo de la carrera para estudiar, todo lo que he aprendido a lo largo de los años, porque esto no es algo que se aprenda de un día para el otro, sino que cada año vamos aprendiendo y vamos buscando nuestro método de estudio y cosas que tal vez a mí no me funcionaron, pero le funcionaron a otra persona. Lo que quiero decir con esto es que no todos tenemos la misma forma de aprender, no todos somos iguales y por ende no todos aprendemos de la misma forma, por lo cual capaz que hay algo que a mí me sirvió que a ti no te sirve o al revés. Entonces traten de buscar su propio método de estudio. Yo les voy a ir tirando tips de cosas que a mí me sirvieron muchísimo para poder ir estudiando e ir integrando todos los temas, que eso es lo más complicado, pero no quiere decir que necesariamente a ti te sirva al 100% todo lo que voy a decir, porque cada uno a lo largo de los años se va dando cuenta si realmente le sirve ese método o no. Lo primero de todo, antes de sentarse a estudiar propiamente dicho, es leer previo a cada clase. Si nosotros sabemos que, por ejemplo, mañana tenemos que dar el tema presión arterial en facultad, el día antes vamos a leer por arriba el tema, o sea, vamos a tener un pantallazo de lo que es el tema. Esto es algo que sirve muchísimo porque no es lo mismo ir a clase o ver la clase virtual habiendo ya leído y teniendo un pantallazo que sin saber nada. Yo les aseguro que se aprovecha totalmente de manera diferente el haber leído antes que no. A su vez, también les va a servir para saber qué priorizar a la hora de sentarse a estudiar. En las clases de facultad siempre se da el tema resumido y las cosas más importantes. Entonces, si uno va sin saber absolutamente nada del tema, le va a costar mucho más entender a lo que quiere llegar el profesor, que si uno ya leyó un poco antes. No les digo que se estudien todo así el tema antes, porque eso lo vamos a ir a hacer después, pero sí leer y tener un pantallazo de las cosas grandes de qué se trata el tema, porque así cuando el profesor les vaya a dar todo ya resumido y vaya a priorizar determinadas cosas, ustedes van a entender muchísimo mejor a lo que quiere ir. Segundo paso, ir a clases. Siempre deben ir a clases o ver las clases virtuales. Esto es muy importante a la hora de después ir a estudiar. ¿Por qué? Porque en la clase a nosotros nos dan ya todo procesado, todo resumido y nos va a servir para saber en qué enfatizar. Nosotros, sobre todo en los primeros años, que todavía no tenemos muy claro cuál es nuestro método de estudio ni no tenemos claro nada, por lo general nos enfrentamos a un libro y empezamos a pintar el libro, empezamos a subrayar todo. Y al final eso es lo mismo que no resumir, o sea, lo mismo que no subrayar nada, porque al final tenemos el mismo libro, en vez de todo blanco, todo amarillo, y no tenemos nada. Entonces, a uno ir a los teóricos de facultad, ir a las clases, nos sirve justamente para saber discernir qué es lo importante de lo que no es importante. Y otra cosa respecto a las clases, traten de ser activos en las clases, no solamente sentarse a escuchar lo que dice el profesor, porque por lo general cuando uno va y se sienta solamente a escuchar lo que dice el profesor, le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces lo ideal es que traten de ser activos en las clases. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, saquen apuntes de las cosas importantes, también les va a ayudar en el momento de hacer el resumen. Traten de participar de las clases, de sacarse todas las dudas que tengan. Yo sé que a veces es algo medio vergonzoso el tener que estar frente a un montón de gente y tener que preguntar algo, pero es el momento de hacerlo. Eso es lo que tienen que entender y ya se los he dicho en otros videos. Es el momento de hacerlo, de sacarse todas las dudas que tengan, porque ahí están para aprender y nadie se va a reír, o capaz que sí, alguien se ríe,
pero no importa porque el aprendizaje lo tuvieron ustedes. Y cuando ustedes se equivocan es cuando realmente aprenden. Así que siempre sáquense todas las dudas que tengan. Y además participen, o sea, si el profesor hace alguna pregunta, respóndanla. Lo mismo, capaz que se equivocan y en ese momento se quieren esconder abajo de 10 metros bajo tierra, pero van a ver que de eso aprendieron muchísimo porque no se lo van a olvidar nunca más. Así que traten de ser activos en las clases, que eso además ayuda a uno de los siguientes pasos, que es la concentración, el concentrarse en una clase y no que el profesor esté hablando y tu cabeza esté en otra galaxia. Tercer paso, organizarme para comenzar a estudiar. Ahora sí, una vez que ya hicieron esa lectura fugaz antes de ir a clase, fueron a clase, tienen los apuntes, ahora es momento de sentarse realmente a estudiar el tema. Entonces, lo primero de todo y más importante sería la concentración. Es muy importante que a la hora de estudiar estemos concentrados. No sirve de nada sentarse a estudiar sin estar concentrado porque uno no va a aprender nada. Entonces tenemos que estar concentrados porque cuando estamos concentrados es cuando verdaderamente prestamos atención a lo que leemos y lo aprendemos. ¿Y qué implica estar concentrado? Bueno, implica, por ejemplo, el no tener sueño, que es algo así de simple, pero es fundamental el no tener sueño cuando uno se va a sentar a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando uno se sienta a estudiar con sueño, capaz que sí, se lee un capítulo entero, pero ¿qué le quedó de eso? Absolutamente nada, porque uno está pensando en tengo sueño, me quiero ir a dormir, y piensa en eso en vez de pensar realmente en lo que está leyendo. O incluso puede pasar que sí hagamos el esfuerzo de entender, y un párrafo que normalmente nos llevaba 2 minutos entenderlo, nos lleva 1 hora. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando uno estudia cansado, cuando uno estudia con sueño. Obviamente a veces no queda otra, pero hay que tratar de evitarlo. Entonces a veces es mejor dormir 1 hora, 40 minutos, lo que ustedes consideren necesario para después despertarse bien descansados y ahí realmente estudiar. Uno capaz que piensa, porque me ha pasado, piensa que por dormir 1 hora está perdiendo el tiempo, entonces necesita estudiar y estudiar y estudiar, y al final eso es contraproducente, porque uno estudiando, al final no aprendió nada porque tenía sueño, porque no se tomó ese tiempo para descansar. Entonces lo que normalmente le llevaba 1 hora, por ejemplo, entender un tema, ahora le va a llevar 5. Entonces al final eso es lo contraproducente. Ahí perdimos un montón de horas que capaz que habiendo dormido 1 hora, después entendíamos el tema en otra hora. Y ahí nos llevaba mucho menos tiempo. Entonces hay que tratar de equilibrar eso. Y esto va de la mano también con el tratar justamente de equilibrar el tiempo de estudio con el tiempo de descanso, como les digo. Tampoco es producente estar estudiando 5 horas seguidas porque está científicamente comprobado que nuestro cerebro presta atención por 40 minutos, alrededor de 40-45 minutos, y después ya va dejando de prestar atención. Entonces tampoco sirve de nada estar 5 horas de corrido estudiando, porque capaz que uno se siente bien consigo mismo porque dice, estudié 5 horas hoy, pero ¿qué realmente aprendiste de eso? En esas 5 horas, ¿qué aprendiste realmente? Capaz que aprendiste un concepto, cuando en realidad deberías haber aprendido todo un tema. ¿Sí? Entonces también es muy importante el tomarse un tiempo para descansar, para la vida social, que todos lo precisamos. ¿Cómo hacemos esto? Yo, por ejemplo, no quiere decir que a todos les sirva lo mismo, les repito, pero yo, por ejemplo, si en un día tenía que leer 3 temas, bueno, justamente me los dividía por temas, no era que leía los 3 temas seguidos, porque ahí sí me iba a llevar todo el día capaz. Entonces yo agarraba y leía un tema primero. Ahí me tomaba un descanso, después leía otro tema, me tomaba otro descanso y leía otro tema. Y así obviamente el aprendizaje es mucho mejor. Y bueno, tampoco pasarnos para el otro lado, ¿no? Tampoco sirve de nada estudiar 1 hora y después descansar 3 horas. Porque ahí al final no vamos a estar llegando con los temas a tiempo. Entonces hay que tratar de ir equilibrándolo. El estudio con el descanso. Las dos cosas son igual de importantes. Siempre traten de que sea un poco más de estudio que de descanso, porque como les digo, si no al final no les va a servir para nada. Lo otro que ayuda a la concentración es estar en un lugar
donde se sientan cómodos y en una posición que se sientan cómodos. Con el lugar me refiero a que mucha gente se sienta a estudiar en lugares que son muy ruidosos, que hay mucho ruido, que hay gente gritando, que hay música a todo lo que da, que está la tele con el máximo volumen, y eso en realidad no ayuda a poder fijar los conocimientos. Pero esto también depende mucho de cada persona, porque yo, por ejemplo, nunca tuve en toda la carrera, nunca tuve un escritorio donde sentarme a estudiar tranquila. Entonces lo único que me quedaba era sentarme a estudiar en la mesa del comedor, donde claramente estaba toda mi familia mirando la tele y qué sé yo. Entonces yo en realidad a lo largo de los años me fui ya acostumbrando al ruido, entonces ya no me costaba tanto concentrarme teniendo, por ejemplo, la tele de fondo. Pero por ejemplo, si a mí me ponen música que me gusta, que hay mucha gente que se pone los auriculares, si yo no conozco la canción no pasa nada. Ahora, si yo llego a conocer la música que estoy escuchando, me pongo a cantar sin darme cuenta y al final termino el capítulo capaz y digo, no presté atención a nada, estaba cantando nomás. Entonces eso es mucho de cada uno. Yo lo que hacía era hacer todos los resúmenes y todo en la mesa del comedor, porque ahí tenía que escribir y todo, iba tratando de razonar, ignorando la tele, que es algo que me acostumbré a hacer. Y después a la hora de repasar y de memorizar conceptos, ahí me encerraba en mi cuarto sola, con silencio, y lo hacía. Si no, otro método que se puede utilizar es comprarse una especie de orejeras o auriculares grandes que tapan los oídos, y así es como si estuvieran en silencio. Si encuentro una foto, se las dejo por acá. Y bueno, lo otro que les decía era también tratar de estar en una posición cómoda. También me ha pasado de estudiar, bien de masoquista, ¿no? Porque nadie me obligaba a hacer eso, pero de estudiar en una posición así, tipo escribiendo toda encorvada, y al final te termina doliendo la espalda, o te termina doliendo el cuello, o algo te duele. Entonces, ¿qué pasa? Estás pensando más en el dolor que estás sintiendo en ese momento que en lo que realmente estás leyendo. Y nadie te obliga a estudiar en esa posición, o sea, uno lo hace porque no se da cuenta, de masoquista. Entonces, también es ideal estudiar en una buena posición. Hay mucha gente, yo por ejemplo, muchos años agarré la costumbre de estudiar acostada en la cama, y así me iba bien. Hay mucha gente que dice que acostada en la cama no puede estudiar porque se duerme. Bueno, eso también es mucho de cada uno, pero siempre tratar de buscar una posición donde se sientan cómodos y no estar sufriendo a la hora de estar estudiando, sino también su cerebro va a interpretar el estudio como algo negativo y tampoco está bueno. El cuarto paso es tener una comprensión global del tema. ¿Cómo hacemos para tener una comprensión global del tema? Bueno, primero lo que ya habíamos dicho antes, el tratar de hojear el tema para saber de qué trata, después ir a clase, sacar resúmenes, con eso ya vamos a tener una visión global del tema. Pero a la hora de sentarse a estudiar, siempre antes de resumir o antes de hacer cualquier cosa, está bueno que agarren el libro y vayan leyendo de forma capaz que superficial, pero sí tratando de discernir lo que es importante de lo que no. Y con eso nos va a ayudar ya el haber ido a clase y el haber tenido esa visión global del tema anteriormente. Entonces ahí lo que yo hacía por lo menos, y creo que es lo que hace la mayor cantidad de gente, es ir subrayando el libro, ¿sí? Pero en ese momento hacerlo de una forma general, o sea, van leyendo, van tratando de separar lo que ustedes consideran que es importante de lo que no, y lo que consideran que es importante lo van subrayando. ¿Sí? Es muy importante que aprendan, eso se aprende con el tiempo y con prueba y error, que aprendan justamente a separar lo que es importante de lo que no. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo agarro ahora resúmenes de anatomía y digo, ¿para qué carajo yo ponía la aponeurosis? O sea, ¿qué me importa la aponeurosis? Y claro, y en ese momento yo no sabía estudiar. Yo lo fui aprendiendo con los años y por eso se los quiero transmitir a ustedes. ¿Sí? Es muy importante que traten de aprender a separar lo importante de lo que no, y obviamente eso se aprende con la práctica. Y bueno, y algo que ayuda muchísimo también a tener esa comprensión global del tema es ver videos de YouTube. Eso ayuda muchísimo, yo lo usé muchísimo en los primeros años de la carrera. Ya en los últimos no, porque uno ya justamente aprendió su método de estudio y ya estudia de otros lugares, estudia de guías, cosas de encares y cosas por el estilo, pero los primeros años ayudan muchísimo los videos, porque a veces a uno le cuesta entender el libro porque
ponen palabras técnicas que capaz que uno no maneja tanto, entonces cuesta tener una visión global del tema justamente. Entonces, en los videos de YouTube, la persona que esté explicando ya hizo ese proceso antes, o sea, ya lo leyó, ya lo estudió, ya lo organizó y ya lo digirió. Entonces a ustedes les da el tema ya digerido. Entonces sirve muchísimo para tener una visión global del tema. No quiere decir que solamente se vayan a quedar con ese videito de YouTube, porque tampoco ustedes por lo general conocen a la persona que está dando el video, que está dando la clase, entonces no pueden confiar 100%, pero sí ayuda a tener como más organizado el tema y con esa visión general. Pero siempre luego tienen que ir a leer la bibliografía que les den en la facultad. El quinto paso es realizar una segunda lectura del tema, el razonamiento y la asociación de los temas. Una vez que ya tengamos nuestro libro subrayado con las cosas que nos parecieron importantes, ahora vamos a volver a leer las cosas que subrayamos y que nos parecieron importantes, pero no leerlas así nomás, como capaz que veníamos haciendo, sino que ya prestarle un poco más de atención. Y no leer todo el libro de corrido tampoco. Tiene que ser una lectura que sea detenida y pausada. O sea, si por ejemplo subrayaron un párrafo, van a ir a leer ese primer párrafo y hasta que no hayan entendido ese párrafo no pueden pasar al siguiente, porque ahí es cuando uno empieza a leer así nomás y deja de prestar atención. Entonces siempre leer por párrafos e ir tratando de entenderlo. Muchas veces lo que pasa, y yo también lo he hecho en los primeros años, es que uno termina de subrayar todo y después va y copia lo mismo que subrayó en el cuaderno. ¿Y eso de qué sirve? En realidad no sirve absolutamente de nada eso. ¿Qué estamos haciendo? Una copia barata del libro al final. Eso no le sirve a nadie hacer eso. Entonces, por eso les digo, lo que ustedes tienen que hacer es leer un párrafo y tratar de razonarlo, tratar de entender lo que nos quiere decir el libro, y una vez que hayamos hecho eso, recién ahí lo vamos a ir a plasmar al cuaderno. Y lo vamos a plasmar con nuestras propias palabras. Como les digo, no sirve de nada ir a hacer un copy-paste. También a la hora de hacer esto puede haber alguna palabra o algún concepto que no entendamos o que no sabemos qué significa. Por ejemplo, yo qué sé, todos en los primeros años leímos la palabra disnea, por ejemplo, en alguna historia que nos pusieron y no teníamos ni idea de lo que era, entonces no quedarse con la duda. O muchas veces, como les digo, uno va y anota disnea, no sé qué, y no sabe ni lo que es al final. Entonces, obviamente eso tampoco sirve de nada. Siempre que haya algo que no entienden, van a recurrir a Dios Google. Van a buscar en Google y ahí ya van a tener la definición, y si con Google todavía no les sirve, recurren también a los videos de YouTube. O sea, siempre traten de ir entendiendo todo. No copien algo textual en el cuaderno o en un Word o donde hagan los resúmenes, porque no les va a servir absolutamente de nada si no hicieron este proceso previo, o sea, si no trataron de entenderlo previamente. Y tampoco es quedarse solamente con entenderlo y plasmarlo en un cuaderno, sino el también poder asociarlo con otros temas. Eso es fundamental para la carrera. ¿Por qué? Porque son muchísimos temas que hay que saber. Y si uno no va relacionando una cosa con otra, puede que nos olvidemos de determinadas cosas que son importantes, o puede que terminemos cayendo en lo que cae la mayoría, que es aprenderse las cosas de memoria sin entender nada. Que eso se ve muchísimo. No solamente en los primeros años, sino en los años clínicos, que uno va y se aprende la fisiopatología de memoria porque se olvidó todo lo previo. Y eso es un error muy grande que hace muchísima gente. Y es un error porque los pacientes no son todos iguales. Y si nosotros nos memorizamos algo y el paciente capaz que tiene eso, pero presentado de otra forma clínica, por ejemplo, y nosotros nos aprendimos las cosas de memoria y ese paciente no entra en lo que nosotros nos aprendimos de memoria, entonces ya no sabemos qué tiene y no podemos salir de ahí. Entonces es fundamental que ya desde los primeros años aprendan a asociar los temas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo el día de mañana voy a estudiar hipertensión arterial, por ejemplo, y me dicen que una causa de hipertensión arterial secundaria es una estenosis en la arteria renal,
la mayoría, ¿qué hace? Va y se queda con eso, que la estenosis en la arteria renal es una causa de hipertensión secundaria, punto. No, no es eso lo que hay que hacer, no hay que quedarse solamente con ese concepto, sino que hay que tratar de entender el por qué la estenosis de la arteria renal es una causa de hipertensión. Entonces ahí, ¿qué hace uno? Va para atrás a todo lo que aprendió previamente y trata de entender el por qué. Entonces ahí que dice, bueno, una estenosis en la arteria renal, ¿qué me puede causar? Va a ser que al riñón le llegue menor presión de perfusión, entonces el riñón va a interpretar eso como que la presión arterial está baja, va a empezar a sintetizar renina, va a activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y la aldosterona termina, junto con la angiotensina 2, aumentando la presión arterial. Por eso es que la estenosis en la arteria renal es una causa de hipertensión arterial. ¿Sí? Y vieron que ahí yo me fui para un concepto previo que había adquirido previamente para tratar de entender lo que me están diciendo ahora. Lo que les quiero transmitir con esto es que estudiar no es solamente sentarse a leer una oración de un libro, sino que esa oración hay que entenderla. Porque si nosotros nos quedamos con esa única oración del libro, lo que vamos a estar haciendo en realidad no es aprender, lo que estamos haciendo es memorizar. Y lo que uno memoriza, después se le olvida. Y además, no solamente que se le olvida, sino como les decía hoy, si hay un paciente que no encaja tal cual con lo que ustedes memorizaron, ya no van a saber lo que tiene. O si el día de mañana les toman una evaluación sobre ese tema y no les preguntan tal cual lo que ustedes aprendieron, sino que la pregunta es más para que razonen, ya no lo van a saber hacer. Por eso siempre yo les digo en todas mis clases, siempre les repito, que es importantísimo que sepan razonar y que sepan asociar conceptos. Y eso es fundamental para toda la carrera. Y nadie les dice que se vayan a acordar absolutamente de todo. Porque obviamente si ustedes les preguntan a un médico por la vida, si se acuerda de algo viejo, de algo que se da en los primeros años, probablemente no se acuerde al detalle. Pero sí tiene que saber las cosas grandes, porque eso es lo que los va a ayudar el día de mañana a entender otros temas o a entender lo que tiene el paciente. Porque no todos los pacientes se resuelven así nomás, sino que hay algunos que son más complicados y uno tiene que recurrir, capaz, a todo lo que aprendió antes para tratar de resolver ese paciente. Y sí, nadie se va a acordar de todas las reacciones del ciclo de Krebs o cosas de las enzimas que actuaban no sé dónde. Probablemente nadie se acuerde de esas cosas, porque son cosas más bien pequeñas, pero sí le tiene que quedar lo grande. Y yo les juro que cuando alguien aprende de esta forma, después no se le olvida. Y algo también importante a la hora de leer un libro, que esto es más bien un tip o de cosas que veo o que yo también incluso he hecho en los primeros años, es que muchos nos enfrentamos a un libro donde hay mucho texto y hay algunas imágenes. ¿Y qué tiende a hacer uno? Tiende a leer todo el texto y las imágenes las ignora por completo. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque la imagen está ahí por algo, porque es importante y porque en esa imagen incluso hay un resumen de todo lo que leímos antes. Entonces, no se salteen las imágenes, mírenlas porque puede haber dibujos que les ayuden, puede haber esquemas que les ayuden, puede haber gráficos que son importantes, que tienen que saber. Entonces, no hagan eso, no lean todo el libro y saltéense las imágenes. Las tienen que ver, porque ya les digo, después cuando uno las va a ver dice, pero mirá, acá estaba todo resumido lo que yo leí antes. El sexto paso es resumir y organizar la información. Entonces, una vez que ya hayan leído, que ya hayan razonado y hayan hecho las asociaciones, a mí me parece fundamental que un estudiante de medicina haga resúmenes. Muchos me van a decir, pero yo no tengo tiempo de hacer resúmenes, o no sé, que a uno le parece más fácil no hacerlos y leer directo del libro, pero yo les voy a dar mi punto de vista. A mí me parece, ya habiendo pasado por toda la carrera y estar ahora ejerciendo, me parece fundamental el hacer resúmenes en la carrera. ¿Por qué? Porque es a esos resúmenes que a uno vuelve cuando se le generan dudas de algo o cuando tiene que repasar algún tema. Y esto es fundamental porque en la carrera de medicina, como les venía diciendo, es una carrera que es muy larga y tiene muchísimo contenido.
Entonces a veces se hace imposible el tener todo en la cabeza sin tener que estar repasándolo continuamente. Si yo leo un tema y después no lo repaso nunca más, ahí sí probablemente me lo olvide. Por eso es fundamental que siempre estemos repasando los temas. Y cuando uno quiere repasar un tema o tiene alguna duda puntual, ¿a dónde va a ir a buscar? ¿A ustedes les parece que si están en sexto de medicina y tienen que repasar algún tema de segundo año, que me ha pasado, van a recurrir nuevamente a leer los libros? No, uno recurre al resumen que había hecho en ese momento, para sacarse una duda o para repasar. Nosotros en sexto damos cirugía, y cirugía es anatomía pura, o sea, tienen que saber clarísima la anatomía. Yo tuve la ventaja de que en ese momento ya estaba dando clases de anatomía, entonces no me costó tanto. Pero veía que muchos de mis compañeros estaban totalmente perdidos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno recurre nuevamente a los apuntes de anatomía que tuvo en segundo. No va a ir a leer nuevamente todo el libro. Por eso, desde mi punto de vista, a mí me parece fundamental el hacer resúmenes. Entonces también es muy importante cómo nosotros realizamos esos resúmenes, porque tienen que ser resúmenes que nos vayan a servir en ese momento y nos sirvan a futuro, y tienen que ser resúmenes hechos por nosotros mismos y en los cuales confiemos con ojos cerrados. Y acá va el otro palo. Muchos compran resúmenes que hizo otra persona, pero ¿qué tanto vas a confiar en ese resumen que lo hizo otra persona justamente? No lo hiciste tú, lo hizo otra persona que capaz que en un momento de distracción escribió cualquier cosa y tú lo estás leyendo en ese momento y lo estás tomando como 100% verdadero, y capaz que es un desastre lo que está escrito. Por eso es muy importante que hagan sus propios resúmenes. Yo sé que hay mucha gente que trabaja y que no dispone del tiempo, y bueno, eso es una herramienta que los puede ayudar. Pero si tienen el tiempo disponible, traten de hacer sus propios resúmenes. Y traten de hacerlos bien, porque ya les digo que es algo que les va a servir no para toda la carrera, para toda la vida. Porque incluso después de recibido, cuando se ponen a ejercer, lo que más van a tener en ese momento son dudas. Y uno va a recurrir también a volver a repasar todos estos temas mediante los resúmenes. Y bueno, y esto también ya lo hemos dicho, no sirve de nada el copiar y pegar la información del libro. Lo que ustedes tienen que hacer es, ya hicieron todo el proceso previo, ustedes ya leyeron, lo releyeron, lo razonaron y asociaron los temas. Entonces no hagan un copy-paste del libro, sino que utilicen todo eso que hicieron previo para plasmarlo en una hoja, para plasmarlo en un Word o donde quieran. O sea, no escriban textual lo que dice el libro, sino lo que ustedes fueron razonando y lo que ustedes fueron interpretando de eso. E incluso en ese momento obviamente ayudan mucho los apuntes que hayan sacado en clase, porque en esos apuntes van a ir agregando cosas nuevas, o por ejemplo en la clínica pasa mucho que los tratamientos en todos los libros están desactualizados, entonces uno se va basando en las guías, pero también en cada centro asistencial hacen cosas diferentes en los tratamientos. Entonces sirven mucho los apuntes que también puedan sacar de la clase, sobre todo en esas cosas que hay como discordancia entre los libros y entre otros países justamente. Pero antes de plasmar todo esto, es importante que puedan organizar la información. ¿Y a qué me refiero? Capaz que ustedes ya leyeron todo, tienen todo clarísimo, pero cuando lo van a plasmar, lo hacen todo de forma organizada. Yo qué sé, empiezan por el tratamiento y al final ponen la definición del tema, por ejemplo. Por eso es una cosa muy brusca. ¿Sí? O sea, le ponen todo desorganizada la información. Eso tampoco sirve para nada, porque a la hora de ir a repasar, no incluso en años después, sino mismo para un examen, por ejemplo, quieren ir a repasar todos los temas que ya habían resumido, ya no van a entender el tema, porque lo pusieron, capaz que en ese momento donde hicieron el resumen entendían todo perfecto, pero ya como pasaron unas semanas, cuando lo vuelven a leer ya no lo entienden. Y al estar todo desorganizado no sirve de nada. Entonces también es fundamental, antes de plasmarlo, que ustedes puedan organizar la información. Y no solamente cuando lo van a repasar, si tienen que dar una clase en facultad, por ejemplo, y ustedes entienden todos los temas, pero, o sea, entienden todos los conceptos del tema, cuando ustedes se los quieran explicar a otra persona, si ustedes lo hacen de forma desorganizada, la otra persona no les va a entender nada.
Entonces es muy importante la organización del tema. Y bueno, hay muchas formas de poder organizar la información para poder plasmarla. Por ejemplo, ir poniendo títulos y subtítulos, que esto es algo que yo hacía mucho en los primeros años, cuando todavía no le agarraba demasiado la mano a mi forma de estudio. Yo iba poniendo títulos y subtítulos. Por ejemplo, acá vemos un resumen mío de diabetes, y acá ven que pongo títulos y subtítulos. Por ejemplo, el concepto, y ahí pongo la clasificación en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, ahí tenemos la patogenia, la fisiopatología. Acá, por ejemplo, vemos las repercusiones micro y macroangiopáticas. Y bueno, y así voy resumiendo, voy poniendo títulos, subtítulos y vamos poniendo también asteriscos con cada cosa importante. Lo que tiene este método es que capaz que es bastante engorroso a la hora de leer porque queda con mucho texto. Otra forma de hacer resúmenes es en forma de esquema o de mapa conceptual, que esta es una forma que a mí me encanta y es la que mejor me parece, por lo menos para mí, para tratar de resumir, y de hecho yo lo utilizo en todas mis clases. En todas mis clases yo hago esquemas del tema, voy sacando flechitas o con guiones, voy escribiendo cosas importantes y a su vez el hacer un esquema, un mapa conceptual, ayuda muchísimo al tema de la asociación de temas. Es impresionante lo que uno puede resumir en un esquema. Les dejo acá un ejemplo también de un esquema, un mapa conceptual que yo realicé para el curso de endocrino. Y acá van a ver cómo voy relacionando todos los temas. Miren acá, por ejemplo, la historia clínica nos decía que era un paciente de 15 años, diabético, insulino dependiente, y ya de acá podemos deducir que el paciente probablemente tenga una diabetes mellitus tipo 1, porque es la más frecuente en los pacientes jóvenes y que son insulino dependientes. Y en la historia también nos decía que se presentaba con una acidosis metabólica, que la acidosis metabólica se presenta como una disminución del bicarbonato, una disminución del pH y una disminución en la PCO2 en la gasometría arterial. Y a su vez esta acidosis metabólica puede estar dada por una cetoacidosis diabética, que es una de las más frecuentes descompensaciones que tienen los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Acá, por ejemplo, saqué una flecha y puse cuáles son los criterios diagnósticos para una cetoacidosis diabética. Acá les puse, por ejemplo, que en la cetoacidosis diabética va a haber una deficiencia de insulina, que puede ser relativa o absoluta, que hay un aumento también de las hormonas contrarreguladoras. Y bueno, y todo esto va, sobre todo el aumento de las hormonas contrarreguladoras, va a estimular la lipólisis. Y esa lipólisis, obviamente, mediante la lipasa hormonosensible va a empezar a degradar los triacilglicéridos, va a dar ácidos grasos libres que mediante beta-oxidación van a formar acetil-CoA, eso va a dar HMG-CoA, eso da acetoacetato, que va a dar los cuerpos cetónicos. Y de acá, vean que con todo esto nosotros explicamos por qué los pacientes que tienen una cetoacidosis diabética tienen lo que se llama alientos cetónicos, porque producen cuerpos cetónicos, entonces eso se siente en el aliento. ¿Sí? Vean como acá, de algo clínico que es una diabetes, yo tuve que ir para atrás en todos mis conocimientos, tuve que volver a lo que es la degradación de los lípidos, la beta-oxidación, la formación de cuerpos cetónicos para tratar de entender por qué los pacientes con una cetoacidosis diabética tienen el aliento cetónico. A su vez, también mediante este aumento de las hormonas contrarreguladoras en el hígado se promueve la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y esto va a aumentar la glicemia, o sea, va a generar una hiperglicemia. Por eso estos pacientes obviamente también cursan con hiperglicemia. Entonces lo mismo, acá para tratar de explicar por qué el paciente tiene una hiperglicemia, también tuve que recurrir a mis conocimientos previos para saber que estas hormonas contrarreguladoras estimulan la gluconeogénesis y la glucogenólisis, que son dos rutas que forman glucosa. Y esto es lo que genera la hiperglicemia. Y a su vez el tener una hiperglicemia va a hacer que se saturen los transportadores a nivel del riñón, entonces la glucosa que se debería reabsorber a nivel renal no se reabsorbe y se empieza a perder en la orina.
y eso explica por qué los pacientes tienen una glucosuria. A su vez también tienen una diuresis osmótica, o sea, empiezan a perder osmoles por la orina y eso hace que también empiecen a perder agua, por eso también se les genera una deshidratación. A su vez, esta alteración que hay en los gases, o la disminución del pH, genera la estimulación de los quimiorreceptores periféricos, o sea, ahora vamos a la parte de respiratorio, y al estimularse estos quimiorreceptores periféricos se promueve una hiperventilación del paciente, y con esa hiperventilación es que tratamos de disminuir la PCO2 para tratar de compensar esta acidosis, porque disminuyendo la PCO2 el pH aumenta. Y por eso esta disminución de la PCO2 que se observa en la acidosis metabólica en realidad es un mecanismo de compensación y mediante esto se promueve. ¿Vieron cómo de algo que es la diabetes nosotros fuimos desglosando un montón de cosas y utilizamos información de muchísimos cursos previos? No es que nosotros leemos, por ejemplo, diabetes y nos quedamos con los conceptos. No sé, nos quedamos con esto. El diabético tiene una hiperglicemia, una acidosis metabólica, una acetonemia, una acetonuria. Punto. Nos podemos quedar con eso. Pero ¿qué es lo que realmente aprendimos? Nada, porque no nos preguntamos el por qué el paciente tiene todo eso. Y cuando uno se pregunta el por qué el paciente tiene todo eso, es que aparece todo lo otro. Y vean qué útil que es un mapa conceptual, un esquema para tratar justamente de agrupar toda esta información y organizarla de la mejor forma. Otra forma para resumir es hacer cuadros comparativos, que esto sirve cuando queremos hablar de dos temas que son parecidos, son similares, pero con algunas diferencias. Esto también sirve. Por ejemplo, si yo quiero resumir cuáles son los cambios cardiovasculares y respiratorios en el sueño REM y en el sueño no REM, ahí puedo ir haciendo un cuadro comparativo, que también les dejo un ejemplo de esto para que puedan ver. Bueno, les pongo otro ejemplo diferente acá. Por ejemplo, acá podemos comparar cómo son las células del citotrofoblasto con las del sincitiotrofoblasto, que son células parecidas, pero no son iguales. Entonces acá ponemos, por ejemplo, en referencia al núcleo, el citotrofoblasto son células que tienen un único núcleo, mientras que el sincitiotrofoblasto tiene múltiples núcleos. La actividad mitótica es alta y en el sincitiotrofoblasto es nula, la forma que es redondeada, y en el sincitiotrofoblasto es irregular, el citoplasma que es escaso y en el sincitiotrofoblasto es abundante, y la actividad hormonal en el citotrofoblasto es nula y en el sincitiotrofoblasto tiene actividad hormonal, o sea, sintetiza hormonas. Entonces acá ven como dos cosas que son bastante parecidas, en realidad tienen, con este cuadro comparativo nos damos cuenta que tienen bastantes diferencias, pero sirve a la hora justamente de comparar cosas. Y bueno, otra forma que también yo utilizo muchísimo a la hora de dar clase es hacer dibujos. Pueden ir dibujándose, por ejemplo, la absorción del hierro. Si ven cualquiera de mis videos van a ver que tienen dibujos, y es porque yo justamente lo utilizo mucho para poder enseñar y para poder yo también aprender basándome en dibujos. Y por último, recomendarles que si hay algo que sea de memoria, que tienen que aprender sí o sí de memoria, este video no se trata de los tips para memorizar cosas. Si quieren que haga uno, déjenme acá abajo en los comentarios y les armo un videito de eso, de cómo aprender a memorizar cosas. Pero si tuvieran que retener alguna información importante, que es más que nada de memoria, porque obviamente hay cosas que no queda otra que saberlas de memoria, por ejemplo la dosis de algún medicamento que tengan que dar, alguna fórmula, alguna cuenta, algún valor fijo, cosas por ese estilo, yo les recomiendo que las vayan anotando aparte. Por ejemplo, en alguna libreta que tengan, o vieron las hojitas de colores que hay para pegar en las hojas, eso también ayuda muchísimo para tratar de fijar esa información. Entonces, si ustedes la tienen separada, la tienen aparte, por ejemplo la libreta, es mucho más fácil a la hora de después dar un examen, porque son cosas que ustedes saben que se las van a olvidar, porque es memoria. No es razonarlo, sino que es memoria, entonces saben que se las van a olvidar. Entonces, ¿qué pasa? El día previo al examen o toda la semana previa van leyendo esas cosas. Entonces, de esa forma tratan de memorizarlo. Séptimo paso, aplicar todo lo que aprendo. ¿Cómo lo
hacemos? Bueno, eso va a depender más que nada del año de la carrera donde estemos. Algo que sirve para los primeros años y en realidad sirve siempre es tratar de enseñar lo que nosotros aprendimos. ¿Por qué? Bueno, yo que estoy en la docencia, les aseguro que uno estudia totalmente diferente cuando tiene que dar una clase y explicárselo a otro que cuando estudia para sí mismo. Es totalmente diferente el proceso que uno hace, porque justamente todos estos pasos que yo les estoy diciendo los hacen mucho más detalladamente y prestando muchísima atención. Porque no solamente lo tienen que entender ustedes, sino que tienen que ser capaces de transmitírselo al otro y que el otro lo entienda. Ahí, en ese momento, todo el tiempo se van a estar preguntando, ¿y esto por qué pasa? Porque van a estar pensando, ¿qué preguntas les puede hacer la otra persona? Entonces, ustedes mismos se van a estar haciendo esas preguntas y tienen que tratar de resolverlas, para así después poder transmitírselas a otra persona. Uno no puede explicar lo que no entiende. Y eso es tal cual. Si yo no entiendo algo, no se lo voy a poder transmitir a la otra persona. Capaz que yo le estoy diciendo algo de memoria, pero la otra persona no va a entender nada. Incluso si me hace alguna pregunta, yo no la voy a saber responder porque yo no lo entendí. Entonces, lo principal es que ustedes sean capaces de hacer todos estos pasos que vimos, que lo entiendan y después tratar de explicárselo a otro. Por más que no tengan otra persona para hacerlo, sientan a los peluches en su cama, que yo lo he hecho muchas veces, y tratan de transmitirle la información como si fuese una persona, ¿sí? Se lo tratan de explicar. Si tienen alguna pizarra, como la que tengo atrás, o donde sea, igual en una hoja, traten de hacer ese ejercicio si tienen tiempo, porque es muy bueno. Obviamente no siempre da el tiempo de hacer esto, ¿no? Pero si tienen tiempo, traten de hacer ese ejercicio, que yo les aseguro que ahí ustedes mismos se van a asegurar que lo entendieron y no se lo van a olvidar más. Hay una frase que dice, el que enseña aprende 2 veces. Y eso es tal cual. Porque ustedes aprenden la primera vez que leen todo, pero cuando ustedes enseñan, lo aprenden 2 veces. Ya en los años clínicos, la forma de poder aplicar lo que aprendemos no es solamente esa, sino también ir a ver pacientes. Cuando ustedes van a ver pacientes, ahí es cuando pueden aplicar y pueden poner en práctica todo lo que estuvieron leyendo y lo pueden sobre todo bajar a tierra, ¿no? Porque el libro por lo general es todo perfecto, o sea, justamente nosotros en el día a día en la clínica le llamamos esto es un paciente de libro, porque es todo perfectito, o sea, tiene todos los síntomas que te describe el libro a la perfección. Pero los pacientes que son así, que son pacientes de libro, será el 1%. Todo el resto en realidad se presentan de formas diferentes a lo que nos plasmaba el libro. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de todo lo que leímos, bajarlo a tierra, bajarlo al paciente que tenemos. Y eso solamente se aprende con la práctica. Pueden también ir a una guardia, a leuquear, y ahí si no les dejan hacer nada, yo que sé por qué, pero si no les dejaran hacer nada, por ejemplo, pueden agarrar la historia clínica del paciente, ver que yo que sé, tiene una diabetes mellitus, miran el tratamiento, lo comparan con lo que ustedes saben, van y preguntan si lo que ustedes piensan que puede tener el paciente o el tratamiento que le harían está bien. Entonces ahí es cuando ustedes hacen ese ejercicio de razonar en base a un paciente y es donde pueden justamente aplicar todos sus conocimientos. Y si no tienen la posibilidad de hacer esto, pueden agarrar historias clínicas en su caso, o sea, casos clínicos, e ir viéndolos y tratando de deducir qué tiene, qué le harían, etc. En el piso 12 del Hospital de Clínicas hay un cuadrito en la pared del anfiteatro que quedó grabado en mi retina para siempre. Dice, lo que escucho me lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Y eso es tal cual. Sáquense la vergüenza, sáquense la timidez, sáquense los miedos y vayan y hagan. Porque es ahí cuando realmente aprenden y es el momento de equivocarse. Porque después cuando se reciban, ahí el equivocarse va a pesar muchísimo más. Entonces traten de equivocarse ahora, que es el momento, mientras son estudiantes. Porque ahí si se equivocan no pasa nada, todo lo contrario, si se equivocan van a aprender y no va a tener consecuencias graves, que si se equivocan después cuando ya están ejerciendo.
Y bueno, y el octavo y último paso sería repasar todo siempre. Porque, como les decía, por lo general si uno hace todo este procedimiento va a aprender, realmente va a aprender, pero probablemente en unos años se le olvide. Entonces siempre hay que estar repasando, siempre hay que volver para atrás y repasar. Lo mismo cuando van a tener un examen. Ustedes hacen todo este procedimiento cuando van leyendo todos los temas, pero previo al examen tienen que repasar. ¿Cómo repasan? Bueno, pueden, por ejemplo, hablar solos. Yo soy una persona que hablo mucho sola, estudio hablando, voy repasando en mi mente y voy hablando sin tener los materiales, o sea, leo los materiales, pero después trato de sacar los materiales y voy hablando sola, voy repasando, lo mismo voy haciendo que le explico a alguien, o incluso pueden repasar con compañeros. Pueden juntarse con compañeros y ir repasando entre los dos. De hecho, de eso se genera algo muy lindo, que es la discusión. El cada uno ver lo que estudió, lo que piensa, por qué puede ser así, y ahí se genera una discusión que está buena, porque uno no solo aprende de todo lo que leyó y de lo que le está transmitiendo al otro, sino que aprende de lo que el otro le está diciendo. Eso es algo muy bueno. Ahora, si ustedes me preguntan si está bueno estudiar con un compañero, en lo personal, para mí no. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su ritmo. Primero que nada, por lo general uno tiende a dispersarse más y no se concentra, porque ya, yo que sé, voló una mosca, ya se dispersó uno y empieza a hablar de algo y ahí ya es una bola que no termina nunca. Y aunque estuviesen concentrados, estudiando juntos, uno tiene siempre ritmos diferentes a otro. Es muy difícil encontrar una persona que tenga el mismo ritmo que uno. Yo no considero que sea algo tan fructífero el estudiar con otra persona. Ahora, si me dicen repasar con otra persona, es lo mejor del mundo. Porque ahí sí, uno ya estudió el tema, el otro estudió el tema, y lo único que hacen es poner una puesta a punto. Y bueno, por último, decirles que estudien para aprender, que estudien para la vida y no estudien para un examen. Porque el que estudia para un examen, el día de mañana se va a olvidar de todo, y cuando se tenga que enfrentar en la vida real a un paciente, no va a poder. Aprendan para la vida, aprendan para poder resolver un paciente, aprendan para hacerle bien a un paciente. Y bueno, hasta acá fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Déjenme en los comentarios qué les pareció el video, si quieren que haga videos similares, videos de cómo aprender a memorizar, o las cosas por lo menos que yo utilizaba para memorizar temas. Y cuéntenme también qué métodos de estudio utilizan ustedes también, así esto es una retroalimentación y unos aprendemos de otros. Ya saben que si les gustó el video y si les gusta mi contenido, se pueden suscribir en el canal haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo, que es totalmente gratuito y a mí me dan una mano enorme. Pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. También pueden dejar un like y compartir con sus conocidos que piensen que les guste este tipo de videos. Además, les dejo mi Instagram en pantalla y la página web donde pueden encontrar todos los cursos pagos. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.